Damos gracias a Dios nuevamente por la preciosa oportunidad que nos da de poder dirigirnos a ustedes a través de su palabra y pues les damos la bienvenida a esta reunión y queremos empezar orando también por las peticiones y necesidades que nos han llegado y que se sumen a las suyas para que el Señor pueda responder conforme a su gracia, a su misericordia, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque pues esa es la conducta de Dios, ¿verdad? Así que con confianza, pídale usted, ayúdeme, ore usted también juntamente conmigo y exprésese al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias nuevamente por este permiso y esta gracia que nos das de poder hablar de tu palabra y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, pues tomamos las peticiones y las necesidades que tu pueblo trae y, Señor, creyendo firmemente en tu palabra, en lo que tú nos has manifestado a través de ella, confiamos, Señor, en el nombre de Jesús, que pronto vendrá la respuesta para beneficio de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, y amén. En los últimos programas hemos estado hablando sobre el libro de Génesis en el capítulo número 35, de algo muy precioso y es, podríamos decir, la vuelta o el regreso de Jacob a donde tuvo un encuentro personal con Dios. Ese encuentro personal con Dios, un encuentro que cambia la vida de los hombres, es algo tan maravilloso. Le dio aliento, hubieron promesas, hubieron lágrimas, pero con el transcurso del tiempo a este hombre Jacob, pues se le olvidó aquel encuentro que había tenido con el Señor y empezó a llevar una vida de trabajo, una vida según su criterio, una vida según sus pensamientos. Pienso que creyendo en Dios a su manera. Le ocurren situaciones difíciles, empiezan a ocurrir situaciones difíciles en su vida y en su familia, y cuando está más necesitado, Dios le habla. Y Dios le habla a Jacob para darle la solución al momento que está pasando y traerlo para el cumplimiento de la promesa. Con todo este pequeño relato para que nos volvamos a meter dentro de lo que necesitamos, vamos a leer el capítulo 35 en el versículo 4. Parte del regreso cuando Jacob dice subamos a Betel, porque ¿qué voy a ir a hacer a Betel? Voy a regresar a Betel, voy a regresar a la casa de Dios, voy a regresar porque necesito tener comunión con Dios. Así son los pensamientos ahora de este hombre. Necesito tener comunión con Dios. ¿Cómo lo haré? Voy a hacer un altar a Dios, quien en el día de mi angustia me respondió. Esto es muy importante. En el día de mi angustia, en el día de la aflicción, en el día que más necesidad, en el día que me iba a matar, en el día que iba a cometer una locura, en el día malo, Dios me respondió. A veces se nos olvida eso, pero bendito sea el Señor porque no nos lo recuerda para decirme tú me debes, sino que nos lo recuerda porque el amor de Dios siempre va a estar presente para nuestra vida. Y entonces, ahora él empieza a surgir una necesidad de un cambio de vida, necesidad de una vida totalmente diferente, y esta vida totalmente diferente la va a poder llevar a cabo solo volviéndose a Dios. Esto es lo que está hablando la palabra y es la recomendación para su vida
y para la mía. Entonces, ahora él se da cuenta que el único que estuvo con él en el día de la angustia fue el Señor. Ahora se da cuenta que muchas de las cosas que pasaron y que Dios lo libró no fue casualidad, porque él dice ahora, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. O sea que los logros, las situaciones, no fue por su inteligencia, sino porque Dios andaba con él. Dios estaba con él. Ahora viene la otra parte, porque Jacob le pide a su familia que se purifique, que se quiten los vestidos, es decir, la vestimenta como un nuevo ropaje. A esto nos lleva el Evangelio, a una nueva vida, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron porque Dios las hace todas nuevas, dice. Recordémonos que nosotros sin Cristo tenemos unas amistades y en Cristo van a ser otras amistades, unas amistades diferentes. Y entonces, todo esto está inmerso dentro de la palabra del Señor. Cuando les habla, tienen que purificarse. Eso es limpieza. La purificación está hablando de una limpieza, digamos, del cuerpo. Y mudémonos los vestidos. Es ya no tanto la apariencia, sino que una nueva vida. Bueno, con todo esto viene y viene el examen. Versículo 4. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros. Oiga, qué tremendo es esto. Dioses extranjeros que tenían poder, mire, que tenían en su poder, que lo tenían ahí ellos, que si iban a salir le pedían permiso a un ídolo, si iban a comprar le pedían permiso a otro ídolo, para dormir. O sea, esta gente se convirtió en una gente idólatra y Jacob lo permitió y era su familia. Entonces, es difícil este es un golpe muy duro para el hombre, digamos, cuando Dios le pide al hombre que deje la idolatría. Y cuando aquí está hablando de los dioses extranjeros, está hablando Jacob, agarraron las costumbres. O sea que estos dioses no eran de ellos, no eran de ellos, eran dioses extranjeros. Ejemplo, nosotros vivimos en Guatemala. Nosotros somos en Guatemala hay varias razas. Dentro de ella podríamos mencionar una raza ladina, una raza mezclada, que esa raza podríamos ser nosotros, y una raza indígena. Pero nosotros muchas veces, los mestizos, podríamos decir, dije ladinos, mestizos, somos una raza mezclada. Tal vez los indígenas son más puros que nosotros, porque nosotros somos una raza con mezcla. Pero bueno, agarramos las costumbres, la idolatría de los indígenas, la hechicería principalmente. Y entonces en Guatemala hay mucho pueblo indígena con costumbres raras que nosotros muchas veces las adoptamos. Hay bailes, hay ceremonias ancestrales. Entonces ahora viene el Señor y dice mire,
algo muy tremendo, quitar los dioses extranjeros que tenían en su poder, que tenían en su mano, y consistía también en los pendientes que tenían en sus orejas. ¿Qué tendrían en sus orejas? Calaveras, eh, cosas demoníacas, porque ellos adoptaron las costumbres de las naciones o de las, no hablemos de naciones, tal vez muy grande la palabra nación, hablemos de las aldeas, de los pueblos a donde ellos habían ido a vivir, las tenían en las orejas. Por eso, ¿cuál es digamos, la mística hoy? Los tatuajes. Los niños, fíjese que hace un tiempo, y seguirá saliendo, que a los niños pequeñitos les salían en unos dulcitos, unas estampitas, como tatuajes, que se los podían poner en los brazos. Era papel y se los podía quitar. Y a los niños les gustaba ponerse esas caritas en sus brazos y nosotros los papás aprobábamos todo eso. Se los poníamos en la frente, se los poníamos en la cara. Ya era una preparación para cuando sean más grandecitos. Y entonces estos tenían los pendientes en sus orejas. Mire, y Jacob, dice aquí la palabra, los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Entonces no los destruyó, sino que se los quitó, los escondió, los enterró. Aquí en este versículo leemos rápido y habla muy rápido, pero aquí ha de haber habido llanto cuando a uno le quitan algo que le gusta. Mire, por ejemplo, las adicciones. Por eso no funcionan muchas veces las casas de restauración, no funcionan, porque ahí los padres meten a sus hijos, las esposas, la familia, ya no aguanta y los meten ahí, y mientras están ahí, pues sus adicciones están controladas porque no tienen acceso a eso, pero su cuerpo está pidiendo y está pidiendo y está pidiendo. Por eso funcionan mínimo, ¿verdad? Porque al salir de ahí continúan nuevamente con sus adicciones. No entienden que tiene que haber una obra de Dios, pero el hombre tiene que reconocer que es un adicto. El hombre tiene que reconocer que necesita ayuda. El hombre tiene que reconocer que no puede. El hombre tiene que reconocer que está derrotado. Y eso le cuesta mucho a la raza humana para meternos todos dentro de ella. Por eso es que nos cuesta llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente cree que el orgullo, que no tiene necesidad, y para poder llegar a Cristo tenemos que reconocerlo y confesarlo como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, volviendo, dice que Jacob escondió debajo de la encina todo aquello que habían entregado, los pendientes, y continuaron el viaje y hubo terror. Dios puso miedo en los habitantes de las ciudades que vivían alrededor de ellos. ¿Por qué? Para que no persiguieran a Jacob y a toda su familia que salían de ese lugar eh, para ir a adorar, para ir a glorificar el nombre del Señor, porque habían reconocido ahora que sin el Señor no podían salir adelante. Y ahora iba cuando hablábamos del pueblo, estaba constituido en la familia de Jacob, ya eran bastantes. Y entonces dice que Jacob llegó a Luz, aquel día llegó a Luz, es decir, a Canaán, a Betel. Betel estaba en la tierra de Canaán. Él y todo el pueblo que estaba con él. Y entonces aquí viene algo muy importante. Viene Jacob y lo primero que hace aquí
porque la narración es lo que a donde nos lleva. Dice que edificó ahí un altar. Oiga, qué lindo es, porque dice que Jacob edificó un altar ahí y llamó al lugar el Betel. Mire, ¿qué significa eso? Le puso el Dios de Betel. Como que quería él recordar siempre el Dios de Betel. ¿Quién es el Dios de Betel? Es el Dios que se me apareció. Es el Dios que cuando yo estaba más necesitado, es el Dios que cuando yo me sentía solo y derrotado, fue el Dios que se me apareció, me consoló, me dio promesa, me dijo que me iba a traer de regreso, me dijo que iba a hacer cosas maravillosas en mi vida, pero como no ocurrieron rápido como estamos acostumbrados nosotros los hombres o la raza humana, sino que pasó un tiempo. En medio de ese tiempo, Jacob agarró otro camino y se le olvidaron las promesas que él le hizo a Dios y la palabra que Dios le había dado. Pero ahora llegó. ¿Y cómo reconocer, cómo saber que Dios está contigo? Hizo un altar. Mire, el altar es tener comunión. Ahora ya no necesitamos tanto de un altar. Ahora tienes tus rodillas, ahora te puedes encerrar, ahora puedes estar sentado, pero necesitas tener comunión con Dios para que Él pueda hablar. Entonces Jacob le puso al lugar el Betel. Eso ya dijimos, significa el Dios de Betel. Porque Dios ahí se le había manifestado cuando huía de su hermano. Esto está hablando de la gran necesidad que estaba pasando. Huir tenía miedo. Huir quería preservar su vida. Huir estaba fracasado. Entonces, ahora viene a memoria cuando Dios se le presentó, cuando no tenías a nadie, cuando se cerraron todas las puertas, cuando nadie te extendía la mano, porque quedaste mal con mucha gente y se cerraron las puertas, pero Dios lo permitió porque quería que tocaras una puerta que se iba a abrir y es la puerta del cielo. Yo soy la puerta, dijo el Señor Jesucristo. Y entonces se le había manifestado cuando huía de su hermano. A todo esto dice que murió Débora, que era nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y esta fue llamada Alón Bacut, la encina del llanto. ¿Por qué? Porque esta mujer había sido la nana, había sido la que les había cuidado, le habían tenido mucho afecto, le habían tenido mucho cariño, y cuando murió lloraron, como lloramos nosotros a nuestros seres queridos, aunque seamos cristianos, porque muchas veces hay dolor en nuestro corazón, pero bendito sea el Señor, porque hemos conocido al Consolador, y el Consolador nos consuela siempre en los momentos más difíciles de nuestra vida. Ahí está Él. Es precioso este evangelio. Y entonces todo esto, ahora Jacob había llegado ahí a Betel, levantó un altar, tuvo comunión con Dios. ¿Y sabe qué pasó ahí? Dios le habló. ¿Qué necesitaba Jacob? Que Dios le hablara. Y entonces dice, y Dios se apareció de nuevo a Jacob. Mire qué lindo. Pero aquí hay algo que yo quiero compartir con usted. ¿Cuándo se le apareció? Cuando volvió de Padán Aram. Va. Ahí hay una coma en el pasaje y hay una I, porque nos está hablando como que hace la coma y la I hacen una pausa, una prolongación. Y entonces dice, cuando volvió de Padán Aram y
cuando volvió de Parán Aram y lo bendijo Dios. Me llama mucho la atención porque Padán Aram significa lugar alto. Entonces quiere decir que Jacob volvió de Padán Aram. Sí, Jacob descendió. Jacob bajó. Eso es lo que nos está indicando la palabra. Y cuando Jacob bajó, Dios lo bendijo. ¿Qué le quiero compartir? ¿De qué está hablando esto? ¿De qué está hablando ese hombre? Bueno, bajó del lugar alto. Eso significa que Jacob se dio cuenta que él había sido siempre un arrogante, que había sido siempre un ladrón, que había sido siempre un engañador, que había sido siempre un estafador, que había sido siempre una persona rebelde. Bajó, descendió. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando Pablo dijo, si alguien tiene de qué gloriarse, ese soy yo. Soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, como fue el Señor, fariseo de fariseos, hebreo, y en cuanto a la ley, cumplidor de la ley, me pueden examinar, hallado irreprensible. Tenía de qué jactarse. Ahora viene, qué escena tan linda. Cuando el hombre no manifiesta su fortaleza, sino manifiesta sus debilidades, porque ahí es donde Dios trabaja. Dice que en la debilidad el Señor perfecciona. Pablo lo decía. Porque en medio de mi debilidad el Señor me está perfeccionando. Oiga, qué escena tan linda, porque Jacob, ahora que Dios dice que lo bendijo, bueno, estamos hablando de la bendición. Dios no le dijo, te bendigo. No, aquí abajito está, y lo vamos a leer, pero antes de bendecirlo. Por eso dice, cuando volvió de Padán Aram, y yo le hablé de una coma y le hablé de una i, porque eso es como un paréntesis, es una escena para dar paso al otro movimiento. Cuando Jacob descendió, solo cuando bajas, solo cuando reconoces, solo cuando verdaderamente tú te haces un examen y sabes que te encuentras falto, es cuando puedes reconocer verdaderamente que la situación tú no la puedes componer ni arreglar, que el único que puede componer la situación es el Señor. Pero para esto te tienes que reconocer fracasado. Pero mira, el mundo no ama a los fracasados. El mundo hoy elogia a los que hacen algo. A los artistas, a los deportistas, a los políticos, a los reyes, a la gente encumbrada, pero al fracasado le cierran de golpe las puertas. Pero hay una puerta que se abre para aquel que reconoce su fracaso, su indigencia, su indignidad. Se abre la puerta del cielo porque Cristo Jesús dijo, yo soy la puerta. Y vas a entrar por esa puerta y te vas a encontrar en otra esfera. Y en esa otra esfera, aunque no tengas el dinero, momentáneamente no se resuelva la situación, en esa otra esfera hay algo que te hace reír, hay algo que te hace cantar y que es la presencia maravillosa del Señor. Entonces cuando Jacob baja de Padán Aram y reconoce todo esto, dice que Dios lo bendijo. Y aquí viene la bendición.
Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob. Y yo me imagino que el hombre, cuando le dijo, tu nombre es Jacob, agachó su cabeza, no dijo sí, sino que la meneó y dijo, asentó que sí, porque Jacob significa engañador, usurpador, estafador, y todo eso él había sido. Y el Señor le está hablando y le dice, tu nombre es Jacob, ¿verdad? Y no pudo decir sí, sino asienta con su cabeza. Y entonces el Señor le dice, aquí empieza la bendición. Te voy a cambiar el nombre, le dijo. Ya no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. ¿Qué significa Israel? Israel tiene varios significados. Israel significa soldado de Dios. Israel significa uno que alaba a Jehová. Oiga, qué lindo. Esa es la bendición. Le está cambiando el nombre. Y también, dice, sigue la bendición. Le dijo, yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios Todopoder. Desde este momento te hago fecundo. De este momento multiplícate. Y una nación y una multitud de naciones vendrán de ti y saldrán reyes de tus lomos. Y la tierra que le di a tu padre, a Isaac, a Abraham, a ti te la daré y daré la tierra a tu descendencia después de ti. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está la plata? Este hombre lo que necesitaba era un cambio en su vida y ese cambio viene del cielo. Subió el ángel, subió Dios de su lado, del lugar donde había hablado con él. ¿Y qué le quedó? La bendición. No la pudo enseñar, no la pudo mostrar, pero Dios lo bendijo. Ahora era un hombre bendito. Ahora había cambiado la vida de aquel hombre que durante años no pudo cambiar, que robaba, que estafaba, que delinquía. Y ahora viene y Dios se le aparece para cambiar. Y esta escena no ha terminado. ¿Por qué? Porque se sigue dando. Este mismo Dios que cambió a Jacob es el Dios que me ha cambiado a mí y es el Dios que te va a cambiar a ti y es el Dios que va a hacer una obra en tu vida y es el Dios que va a hacer cosas maravillosas y es el Dios que te va a usar. Quizá empiezas en el Evangelio, quizá tienes tiempo, quizá han habido muchas batallas, pero tú vas a ser un gran servidor del Señor. Yo, sí, no me puedo sostener, sí, pero la obra no es tuya, sino es del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te añade, que Dios te dé salud y nos vemos en los próximos días. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.